con la clase. Esta es la tercera parte de nuestra clase. Seguimos utilizando los cojines. Tenemos aquí dos cojines y los he unido con una goma para hacer los ejercicios que vamos a hacer ahora sobre un costado. Nos vamos a colocar. Nos aseguramos de que nuestro cuerpo esté bien derecho, alineado. Y cuando nuestro cuerpo esté bien derecho, vamos a presionar las dos rodillas. Vamos a colocar una mano sobre nuestro vientre, controlamos nuestra respiración. Cada vez que exhalamos, llevamos el ombligo hacia atrás, contra los abdominales. Y al inhalar, relajamos. Al exhalar, ombligo atrás, contra los abdominales. Y relajo al inhalar. Bien, y ahora vamos a colocar los pies sobre los cojines. Nuestras rodillas flexionadas, los pies juntos. Vamos a inhalar y al exhalar abrimos rodilla, mantenemos pies juntos y al inhalar cerramos rodilla. Exhalamos, abrimos rodilla. Inhalamos, cerramos rodilla. Una más. Vamos a colocar los cojines en medio de nuestros pies y tobillos. Vamos a mantener las rodillas separadas. Y ahora, al exhalar, vamos a presionar un pie contra el otro, como contrayendo los cojines entre nuestros dos pies. Vamos a evitar juntar las rodillas, vamos a evitar que las rodillas se junten. Queremos mantener las rodillas separadas. Entonces, exhalamos, presionamos un pie contra el otro, pero mis rodillas siguen separadas. Y al inhalar, relajamos. Exhalamos, presionamos un pie contra el otro, relajamos, inhalando. Una más. Bien, seguimos con los dos cojines en medio. Vamos a llevar los pies hacia atrás, los talones hacia los glúteos. Y ahora exhalamos, estiramos. Estiramos llevando los pies hacia adelante. No alineamos piernas con nuestra columna, sino que los llevamos un poquito hacia adelante. Recogemos inhalando. Estiramos, exhalando. Recogemos inhalando. Estiramos, exhalando. Alargando bien las dos piernas. Una más. Vale. Dejamos los cojines en el suelo. Vamos a colocarlos con las dos piernas estiradas. Y los pies y los tobillos sobre los cojines. Las piernas no las vamos a mantener alineadas con nuestra columna, sino que las llevamos un poquito hacia adelante. Los pies quedan un poquito adelantados. Vale, bien. Y vamos a colocar los dos pies en flex, los talones hacia afuera. Vale. Inhalamos y al exhalar subimos un poco la pierna, mantenemos el pie en flex, el talón hacia afuera. Juntamos, inhalando. Exhalamos, abrimos. Inhalamos, juntamos. Bien, y ahora vamos a abrir un poquito la pierna de arriba.
Seguimos con el pie en flexión, el talón hacia afuera. Vamos a hacer un ligero movimiento de rotar rodilla y muslo hacia el suelo. Vale, vamos a inhalar y al exhalar, roto rodilla y muslo hacia el suelo y relajo, inhalando. Es un movimiento sutil. Exhalo, roto rodilla y muslo hacia el suelo. Vuelvo inhalando. Otra vez, exhalo, roto rodilla y muslo hacia el suelo. Vuelvo inhalando. Una más. Estiro. Descanso. Y cambiamos de lado. Estiramos. Nos aseguramos de mantener lado sobre lado, cadera sobre cadera, hombro sobre hombro, flexionamos las dos rodillas. Al exhalar, escondemos ombligo contra los abdominales y relajamos un poco al inhalar. Vamos a coger los cojines. Vamos a colocar rodillas flexionadas, pies sobre los cojines. Apoyamos bien la mano de arriba. Inhalamos y al exhalar, abrimos rodilla. Y al inhalar, cerramos rodilla. Abro, exhalo. Cierro, inhalo. Otras dos. Abro, exhalo. Cierro, inhalo. Coloco los cojines en medio de mis dos pies. Que mis rodillas se queden separadas, que no se junten. Presiono un pie contra el otro al exhalar. Exhalo. Empujo los cojines contra el pie contrario y relajo inhalando. Mantengo separación entre mis dos rodillas. Exhalo, presiono. Inhalo, relajo. Una más. Flexiono rodillas, acerco los talones hacia atrás, inhalando. Y al exhalar, estiro las dos piernas, alargo las dos piernas. Inhalo, flexiono, exhalo, alargo mis dos piernas. Y alargo las piernas, adelantándolas, piernas adelantadas con relación a mi columna. Alargo, exhalo, flexiono, inhalo.
Vale. Estiro mis dos piernas, las coloco los pies sobre los cojines, mis pies adelantados en relación con mi columna, los dos pies en flex, los talones hacia afuera. Mantengo los pies en flex y voy a abrir la pierna de arriba exhalando. Exhalo. Abro un poco, inhalo, cierro. El pie siempre en flex, exhalo, abro, inhalo, cierro. Y ahora separo un poco la pierna. Sigo manteniendo el pie en flex. Voy a inhalar y al exhalar roto rodilla y muslo hacia adentro del suelo y relajo al inhalar. Roto, exhalo, relajo, inhalo. Hacemos una más y estiramos. Descansamos. Vale, ahora nos vamos a colocar de rodillas. Vamos a colocar las rodillas debajo del cojín. Rodillas separadas al ancho de mi cadera. Rodillas debajo de mi cadera. Y muñecas debajo de mis hombros. Y ahora voy a inhalar y al exhalar voy a estirar una pierna y voy a apoyar los dedos en el suelo. Vale. Me voy a quedar ahí inhalando y ahora al exhalar subo y no paso de mi cadera. Me quedo ahí y al inhalar apoyo los dedos otra vez en el suelo. Exhalo, subo, inhalo, apoyo. Una más. Cambio de pierna, exhalo, estiro. Me quedo ahí inhalando y ahora exhalo, subo, vuelvo a inhalar. Exhalo, subo, vuelvo a inhalar. Flexiono, vuelvo a cambiar de pierna. Me voy a quedar con la pierna estirada. Voy a inhalar y ahora al exhalar voy a estirar brazo contrario a la altura del hombro. Exhalo, apoyo al inhalar.
Exhalo, estiro. Apoyo al inhalar. Cambio de pierna. Estiro pierna, estiro rodilla. Voy a inhalar, exhalo. Brazo contrario. Vuelvo inhalando. Exhalo, estiro a la altura del hombro. Vuelvo a inhalar. Vale, flexiono. Estiro un poco. Hacia atrás. Separo un poco las dos rodillas. Columna hacia adelante. Vale. Y antes de acabar la clase, vamos a desbloquear un poco los hombros, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Y una más. Hacia adelante y hacia atrás, ¿vale? Acabamos esta clase. Nos vemos el próximo día. Muchas gracias.